Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida de nuevo a una transmisión de nuestro servicio en línea y queremos agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. El día de hoy quiero específicamente disculparme con muchos de ustedes que han tratado de registrarse para nuestros servicios presenciales del día domingo. Muchos han preguntado si la aplicación tiene algún problema y no, la aplicación no tiene ningún problema. Lo que ha sucedido es de que desde el mismo domingo a las 4 de la tarde se nos llenó el cupo completo y aún la lista de espera también está llena, por lo cual tuvimos que cerrar completamente la aplicación. Verdaderamente, hermanos, quiero pedirles que se unan con nosotros para que el Señor nos dé las estrategias para poder servirles de una mejor forma y sobre todas las cosas que el Señor tome control de esta situación que estamos pasando y que pronto nos puedan permitir ampliar los cupos para que muchas más personas puedan recibir. Esta situación nos da como que sentimientos encontrados. Por un lugar, nos da mucha alegría ver el hambre y la sed de Dios que hay en medio de su pueblo, pero por otro lado nos da mucho pesar y mucho sentimiento que hay tantas personas que verdaderamente desean asistir a la casa del Señor y en estos momentos la capacidad está limitada. Por otro lado, quiero por favor pedirles con todo el corazón a aquellas personas que se han registrado ya y que han apartado su lugar, que hagan todo lo posible por llegar y si tienen algún inconveniente, avísennos con tiempo de anticipación para nosotros poder tomar esos cupos y llamar a las personas que están en lista de espera y no tener que avisarles hasta el sábado en la noche, que es cuando regularmente recibimos las cancelaciones. Así que les queremos pedir favor de eso. Además, también queremos recordarles que el último fin de semana, el último domingo de este mes, el 31, estaremos celebrando bautismos en casa. Así que si usted es una de esas personas que desea dar ese paso de bendición, envíenos un mensaje a través de este medio o si tiene el chance de poder ir a la iglesia este domingo, por favor también acérquese al escritorio de secretaría y ahí le van a dar más información. Damos gracias a cada uno de ustedes que fielmente semana a semana han estado contribuyendo con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus aportaciones. Sabemos que verdaderamente el Señor ha dado semilla y ustedes han sembrado y por eso estamos tan agradecidos y desde ya bendecimos sus casas, bendecimos sus vidas y todos aquellos que son partícipes y siervos de esta obra también agradecemos todo su tiempo y todos los recursos que ustedes invierten para que todo esto sea posible. En esta noche vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado teniendo acerca de la oración. Yo no sé cuántos pueden levantar una manita ahí en los comentarios y cuántos nos pueden dar un thumbs up, así una manita de esta forma, que han sentido que esta serie ha sido de mucha bendición. A mí en lo particular me ha bendecido muchísimo estudiar esta serie, desglosar la oración que el Señor enseñó a sus discípulos de cómo orar. Cuando ellos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar, y cuando Él les dijo, cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta forma. También les dijo, ¿cómo no lo hagan? No lo hagan como aquellos que lo hacen solamente para buscar el show. No lo hagan como aquellos que lo hacen con palabras repetidas y repetidas y repetidas, sino cuando lo hagan, háganlo de esta forma. Y durante todas estas semanas hemos estado hablando de la oración modelo que el Señor Jesucristo dejó. ¿Quién mejor que Él para ponernos ese ejemplo, no? Y la oración modelo iniciaba con Padre Nuestro. No podemos acercarnos de ninguna otra forma al Señor, sino simplemente reconociendo que primeramente hay una relación entre Él y yo, entre Él y nosotros. Así que por eso podemos acercarnos con esa confianza diciéndole Padre Nuestro, y decimos que estás en el cielo, porque de esa forma nosotros reconocemos que su paternidad está por sobre cualquier otra figura paterna que podamos haber tenido, que es un amor que vino del cielo, que es el cuidado que Él tiene para nosotros. Él dice que si aún nosotros siendo padres que somos malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más no Él. Dice que si nos dio a su Hijo Jesucristo, cuánto más no nos dará con Él todas las cosas.
Santificado sea tu nombre. Es una de las exaltaciones. Usted no puede llegar con alguien a pedirle algo si antes no, primeramente le ha dado una exaltación. Así que eso es algo súper importante que nosotros tenemos que hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y este domingo que pasó, también estuvimos enseñando acerca de venga tu reino. Los que estuvieron el domingo en la iglesia pudieron haber recibido esa enseñanza tan especial en la cual nos dimos cuenta y aprendimos que no era solamente decirle Señor venga tu reino, es importante ver el reino del Señor, pero hay otro nivel que es de mayor intimidad, que es entrar en el reino del Señor y luego después de entrar en el reino del Señor, heredar el reino del Señor. Así que mucho que ahondar en esta oración modelo que el Señor nos dio a nosotros. Pero el día de hoy vamos a compartir, después de venga tu reino, hágase tu voluntad. Wow, sí, yo creo que una de las preguntas más comunes de todo creyente, de todo cristiano es ¿cómo sé cuál es la voluntad del Señor? Y fíjese que es algo tan importante conocer ¿cuál es la voluntad del Señor? Porque dice que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que se haga aquí en la tierra, que se haga tu voluntad. Entonces en esta noche vamos a estar siempre enfocados en el libro de Mateo, capítulo 6, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y el versículo 10. Es cuando el Señor dice, venga tu reino, punto. Y luego la siguiente oración es que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso era parte intrínseca de lo que el Señor pedía en su oración, Señor. Y sabe que si hubo alguien que nos vino a modelar cómo buscar la voluntad del Padre, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos que aún David decía, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero el Señor Jesús vino a modelar a cada uno de nosotros cómo hacer la voluntad del Señor. La búsqueda de la voluntad de Dios en la tierra era una forma de vida para Jesús. Era su estilo de vida. Desde que nosotros empezamos a escuchar que se habla de Jesús, Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Cuando sus padres lo creyeron perdido, Él les dice, pero ¿no saben ustedes que es en la casa de mi Padre donde a mí me conviene estar? Desde ahí Él estaba cumpliendo cada una de las cosas porque había sido enseñado en el cielo para venir aquí. Él dijo, ninguna de las palabras que salen de mi boca son mis palabras, sino yo vengo a hablar lo que del cielo le decían, era lo que Él traía a esta tierra. Entonces Él sabía cumplir la voluntad del cielo aquí en la tierra. Y me llama mucho la atención aquel pasaje de la Escritura donde nosotros vemos al Señor Jesús. Es un pasaje muy conocido en el cual nosotros encontramos que en la Escritura dice que al Señor le fue necesario pasar por Samaria. Usted ha escuchado esto muchas veces, que había muchas otras rutas de cómo Él podía llegar hacia el lugar que era su destino, mas sin embargo a Él le fue necesario pasar por Samaria. Y mientras Él se quedó en el pozo descansando, sus discípulos se fueron a buscar algo de comer, pero había una voluntad del Padre que Él tenía que cumplir en ese lugar. Era necesario que Él estuviera ahí para tener un encuentro especial con esta mujer samaritana. Cuando sus discípulos llegaron y encontraron al Señor Jesús sentado en ese pozo conversando con una mujer, dice que dentro de ellos se decían, pero ¿qué está haciendo el Señor aquí? Y hablando con esta mujer, pero ninguno de ellos se atrevía a contradecirle al Señor. Entonces le preguntaron si quería que le dieran algo de comer. Y entonces Él les contesta de esta forma: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mire, venga conmigo y en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 32, después de que el Señor les dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen, les da la explicación acerca de esa comida, porque dice que dentro de ellos se preguntaron, ¿y será que alguien le trajo de comer o qué pasaría? Entonces Jesús les explicó,
Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Imagínense, póngase a pensar usted y yo. Nosotros comemos desayuno, comemos almuerzo, comemos cena y algunos merienda, ¿verdad? Y algunos otro snack. Pero imagínense cómo comparaba el Señor el hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado y el terminar la obra a la cual él había sido enviado a hacer. ¿Cómo lo comparaba él? A la comida, a lo que se hace diariamente, a lo que por lo cual no se puede vivir sin, ¿me entiendes? Uno no puede vivir sin comida, uno no puede vivir sin, entonces nuestro cuerpo se decaería. Pero también los alimentos para nosotros, además de ser una fuente de nutrición, también son una fuente de satisfacción. ¿Acaso no se siente rico comerse un platillo, especialmente el platillo favorito de uno? Yo ya les dije que durante toda esta pandemia he estado extrañando las pupusas de las hermanas de la iglesia. Pero imagínense, para el Señor su comida, lo que le traía satisfacción y lo que le traía llenura, fulfillment, o lo que le traía a él verdaderamente su estilo de vida, lo que le traía a él la nutrición para él era hacer la voluntad de Dios. Se había convertido en un estilo de vida para Jesús, venir y hacer la voluntad de Dios. Y por eso les decía a sus discípulos, lo que yo tengo ustedes no lo conocen todavía, porque para mí mi comida, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Wow, hermanos, qué nivel, verdaderamente. Por eso sabemos que el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo del Señor Jesús. Él nos vino a modelar verdaderamente que era escuchar las palabras del Padre y venirlas a hacer aquí en la tierra. Por eso era que ellos le preguntaban al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y por eso fue que dentro de esa oración Él les dijo, hay que aprender a pedirle al Señor que se haga su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no nos hace falta a nosotros otra cosa más que encender probablemente la televisión, especialmente los que vivimos en este país ahora, y escuchar 5 minutos de noticias para darnos cuenta muchas de las cosas que están sucediendo que no son parte de la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir que verdaderamente necesitamos orar, interceder y clamar para que la voluntad de Dios, la voluntad como es el deseo de Dios en el cielo, sea el deseo de Dios aquí en la tierra? Para que lo que el Señor ha pensado allá en el cielo se venga a hacer aquí en la tierra. Por eso dice, es importante que venga el reino del Señor a nuestros corazones y que nosotros podamos decirle, Señor, y que se haga tu voluntad. Hay muchas cosas que se hacen en esta tierra, en este mundo, en este lugar donde nosotros estamos viviendo, que no son la voluntad del Señor. Entonces, una de las cosas muy importantes que su pueblo, que su iglesia, que cada uno de nosotros como creyentes debemos hacer es pedirle al Señor que se haga su voluntad. Mire, el Señor les dice a sus discípulos en Juan capítulo 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa era la comisión del Señor. Esa era la comisión del Señor, venir y hacer la voluntad del Padre. Él descendió del cielo, Él dejó su gloria, Él dejó su estatus, tuvo un demotion. No, aparte es un promotion, es cuando una promoción es cuando usted lo suben de puesto. Al Señor prácticamente lo bajaron de ser Dios a hacerse hombre, de ser el rey a ser el servidor. Mas sin embargo, Él estuvo dispuesto a hacer eso por cada uno de nosotros para venir a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. La voluntad del Señor es de que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos los que le fueron dados a Cristo, ninguno de ellos se quede, sino sean arrebatados y sean llevados. Esa es la voluntad de Dios.
Y verdaderamente nosotros estamos viviendo tiempos finales. Yo sé que por muchos años quizá muchos han escuchado esto, que son tiempos finales y que estamos en tiempos finales, pero yo le puedo decir verdaderamente, cuando estamos viendo las situaciones que están alrededor nuestro, nosotros necesitamos verdaderamente pedirle al Señor: Señor, que venga tu reino a este lugar, que venga tu reino primeramente a nuestros corazones, porque si el reino de Dios está en nuestros corazones, nosotros vamos a ser los verdaderos embajadores del reino del Señor. Fíjese que me llama mucho la atención a mí que el Señor Jesús durante todo su ministerio estuvo mostrando y estuvo enseñando a sus discípulos acerca de la voluntad del Padre, acerca de que Él venía a cumplir la voluntad del Padre. Mas sin embargo, Jesús como hombre tenía libre albedrío, así como usted y como yo. Tenemos el derecho de escoger y el derecho de hacer nuestra voluntad. Pero llegó un momento, en uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando él estuvo en el huerto del Getsemaní, después de haber tenido la cena, la última cena con sus discípulos, después de haber estado compartiendo con ellos, después de haberles lavado los pies, después de haber puesto, de haberles revelado su cuerpo y su sangre y hablándoles de lo que habría de venir después de eso. Él sabía que lo que continuaba era venir y cumplir la obra, cumplir completamente a lo cual el Padre lo había enviado. Y fueron 3 veces las que Jesús entregó su voluntad en ese momento tan difícil de su vida. Y lo vamos a leer. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo siempre, el capítulo 26. Ahora nos vamos al capítulo 26 y vamos a empezar a leer desde el versículo 39. Yo verdaderamente, hermanos, los insto a que en estas series usted lleve sus notas. Si las puede llevar en su celular sin que lo interrumpan, hágalo. Y si no, tome un librito, un papelito, algo en lo cual usted pueda escribir y pueda verdaderamente después usted seguir estudiando y seguir ahondando más en estos versículos. Pero mire qué lindo esto. Y esto se lo escuchamos nosotros a nuestro apóstol, al apóstol Fernando Ortiz, una enseñanza muy linda en la cual nosotros vemos en Mateo 26, capítulo 39, léalo conmigo, usted ahí desde su casa. Dice que el Señor se adelantó un poco más. Fue cuando después de que fueron de haber comido, de haber estado con sus discípulos, les dijo que lo acompañaran a orar. Y mientras les dijo: oren porque verdaderamente mi alma está angustiada. Mire qué naturaleza la del Señor, pidiendo a sus discípulos que le ayudaran a él a orar. Y dice, él se adelantó un poco más, se apartó de ellos y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Mire el ejemplo del Señor Jesús. En los momentos difíciles, él lo que hacía era apartarse de los demás, ponerse en una actitud de humildad y hablar con su Padre. Y decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mire, una vez, la primera vez que lo dice, estamos hablando de este mismo evangelio y estamos hablando de este mismo pasaje. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. O sea, el Señor llegó, me imagino yo, él estaba en el huerto, los dejó orando a ellos, se apartó un momentito, él se fue a hablar solamente él y el Señor, y en su tiempo de devoción y de oración y de clamor con el Señor, empezó a decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Si es posible que pase de mí esta copa. Él sabía que la ira de Dios iba a caer sobre él. Esa era parte del plan. Y él era parte de eso. Él iba a ser ese cordero. Pero llegó un momento en el que en su humanidad él llegó a pensar: voy a poder soportar esto, voy a poder soportar la ira de Dios, aquello que la paga del pecado de todo el mundo. Y entonces se le dice: si es posible, si hubiera otro plan o si hubiera alguna otra salida, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La primera vez que le dice. Luego el Señor se levanta y vuelve a sus discípulos y dice que los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora?
O sea, fue menos de una hora lo que el Señor estuvo en ese tiempo con el Padre cuando se volvió a levantar y fue a ver a sus discípulos. Y ellos estaban dormidos. Luego dice en los versículos más adelante, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Mire, segunda vez que el Señor vuelve a orar la misma oración. Yo lo pongo así en amarillo para que usted lo pueda ver cómo resalta las diferentes veces que lo hace. Y luego Él se vuelve a levantar y regresó de nuevo donde estaban ellos y los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Había una pesadez que había caído sobre los discípulos, por lo cual no podían ellos estar orando. Era un tiempo de sufrimiento, era un tiempo de aflicción y cayó una debilidad sobre ellos. Y luego dice en el último versículo el del capítulo 26 y el versículo 44, así que se fue a orar, ¿qué dice? Una tercera vez y repitió lo mismo. ¿Qué era lo que él había dicho? Hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. El apóstol Fernando nos enseñaba a nosotros que 3 veces en ese huerto del Getsemaní el Señor Jesús fue a entregar su voluntad. Y esto tuvo una repercusión tremenda, hermanos, porque esto era algo profético que él estaba cumpliendo, porque el Señor Jesús, al entregar su voluntad la primera vez, vino a recuperar la voluntad que el primer Adán le cedió a la serpiente. La palabra del Señor dice que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro, como en nuestro Señor Jesucristo, vino nuestra redención y vino nuestra salvación. Así que la primera vez que Él entregó su voluntad, Él estaba recuperando la voluntad que se había perdido en otro huerto. Pero este no era el huerto del Getsemaní, sino en el huerto del Edén. En el huerto del Edén se perdió la voluntad al enemigo. Se cedieron derechos al enemigo. Se hizo lo que el enemigo quería y no la voluntad del Padre. Y por eso fue necesario que aún con gotas de sangre el Señor ahí empezara a redimir nuestra naturaleza. Porque dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y en Adán nosotros recibimos, somos parte de eso. Pero el Señor en esa primera vez que dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, recuperó la voluntad que se dio Adán a la serpiente o al enemigo. La segunda vez que Él les dice que Él se aparta de sus discípulos y vuelve a regresar y le dice: Señor, si no hay otro plan, si no hay otra forma por la cual yo no tenga que pasar por este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Recuperó la voluntad que Él le había cedido a Eva. ¿Sabe cuál es esa voluntad? A muchos de nosotros nos ha pasado. La primera voluntad es cuando caemos a la voluntad, a los deseos del pecado, a aquellas cosas que el enemigo dice que así como Eva, me temo, dice Pablo, que así como Eva fue engañada y sus sentidos fueron engañados, así muchos de nosotros podamos ser engañados entregando nuestra voluntad. Eso fue entregar la voluntad a la serpiente. Pero cuando dice recuperó la voluntad que Él cedió a Eva, es porque muchas veces nosotros cedemos a la voluntad, a la presión de grupo. ¿Cuántos jovencitos y cuántas jovencitas no habrán cometido tonterías, errores, pecados, por qué no decirlos, y cosas de las cuales ahora se arrepienten porque alguien les dijo: hazlo? Entonces Jesús viene a redimir esa voluntad que a veces nosotros cedemos por presión de la sociedad, porque todo el mundo lo hace. Hermanos, no todo lo que el mundo hace es lo que Dios aprueba. No todo lo que se publica en todos lados es lo que a Dios le agrada. No porque todo el mundo lo haga, no porque sea ley, no porque sea aprobado por la sociedad, quiere decir que es del agrado de Dios. No porque sea una ley de la tierra quiere decir que sea un mandamiento agradable a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero el Señor Jesús nos vino a dar esta bendición
Y nos vino a traer esta redención que recuperó en ese Getsemaní por segunda vez, recuperó esa voluntad, la voluntad que nosotros perdemos por medio de la presión. Y la última vez, que dice la tercera vez que regresó con sus discípulos, él se volvió a ir y entonces él volvió a orar por tercera vez y dijo lo mismo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Ahí recuperó la voluntad de Adán, nuestra voluntad propia. Ese libre albedrío que nosotros tenemos, esa libre oportunidad de decisión que nosotros tenemos, que muchas veces no sabemos cómo hacerla. Nosotros debemos de, hermanos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor si no conocemos al Señor? Si no conocemos sus cartas, si no conocemos sus escrituras, ¿cómo vamos a conocer nosotros? Mire, la voluntad del Señor a veces la complicamos mucho. Y la realidad es de que la voluntad, ¿qué es la voluntad de Dios? Le preguntan a uno. La voluntad de Dios es el deseo. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Y fíjese que nosotros lo podemos ver que en Gálatas, por ejemplo, dice que vivamos de una manera que agrada a Dios. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes ya no estén bajo el dominio de la esclavitud. A eso vino el Señor. La voluntad de Dios es que ya no vivamos como esclavos, sino que vivamos como hijos de Dios. La voluntad del Señor es que tengamos un corazón agradecido. Dice, den gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad del Señor. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor? Sea agradecido. ¿Usted quiere vivir en la voluntad del Señor? Deslíguese de todo espíritu de esclavitud, de toda esclavitud del pecado, de toda esclavitud ancestral, de toda esclavitud de la vana manera de vivir que muchas veces heredamos de nuestros padres. Dice que cuál es otra, que en Pedro, en la primera carta de Pedro 2:15 dice que practiquemos el bien. Esa también es la voluntad de Dios, que nosotros practiquemos el bien. Y también dice en la primera epístola de Juan, capítulo 5:14, dice que la voluntad del Señor es escuchar nuestras oraciones. Porque dice que si sabemos nosotros que si pedimos conforme a su voluntad, Él escucha nuestras oraciones. Y de eso es de lo que estamos hablando ahora. De eso es de lo que hemos estado hablando todo este mes, de la oración. Entonces, ¿por qué es importante buscar la voluntad del Señor? ¿Por qué es importante alinearnos a sus deseos, alinearnos a lo que Él le agrada, alinearnos a lo que verdaderamente Él sabe que es lo mejor para nosotros? Porque Él es soberano, Él conoce mejor. Mire, es preferible estar en medio del sufrimiento, pero en la voluntad de Dios, que estar en la abundancia fuera de la voluntad de Dios. Hay personas que están aún siendo probablemente vituperadas, pasando por situaciones difíciles, pero están en la voluntad de Dios. José es un vivo ejemplo en la Biblia, a quien le tocó pasar por diferentes cosas. Fue vendido, fue llevado como esclavo, fue calumniado y llevado a una cárcel. Pero en todo ese momento, aunque estaba pasando cosas difíciles, él estaba en la voluntad del Señor. Mas sin embargo, miramos a un Jonás que no estaba en la voluntad de Dios, porque la voluntad del Señor era que todos los de Nínive se salvaran. Mas sin embargo, él decía, yo sé que tú eres un Dios bueno y que si yo voy a predicar a ese lugar, todos se van a salvar. Entonces él decidió irse a Tarsis. Imagínese. Era un hombre que estaba verdaderamente osando ir en contra de la voluntad de Dios. Y al final y al cabo, hermanos, no importa cuántas vueltas nosotros le demos al asunto, Dios es soberano y al final igualmente vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacerla? Vamos a darnos primero el montón de vueltas y vamos a terminar muchas veces heridos, dañados y dolidos. O mejor, es preferible. Hay un escritor muy famoso que dice, se llama C.S. Lewis, y él decía, solo existen dos clases de personas: aquellos que le dicen, Señor, que se haga tu voluntad, y aquellos a los que el Señor le dice, ok, haz como tú quieras, pero acátate a las consecuencias. Entonces, que nosotros seamos de los que podamos decirle, Señor,
Y seamos honestos, porque muchas veces sí podemos llegarle a decirle al Señor: Señor, aunque no entiendo, aunque no es lo que yo quiero, aunque no es la forma como yo me lo esperaba, que se haga tu voluntad. Y créeme, hermano, que la voluntad, cuando hacemos la voluntad del Señor, vamos a traer bendición. La palabra del Señor dice que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esto significa alinear nuestros anhelos con el propósito y el deseo de Dios, sabiendo que su voluntad siempre será la mejor alternativa. La voluntad del Señor siempre va a ser la mejor opción. La voluntad del Señor siempre, al final del día, va a ser la que nos va a traer la mayor recompensa a nosotros. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Mire lo que vino a hacer Jesús. El Señor Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre muriendo en esa cruz del Calvario. Vino a cumplir con ese plan que cualquiera hubiera dicho, o quizá usted mismo hasta se ha preguntado: ¿y por qué no lo pudo haber hecho Dios de alguna otra forma? ¿Por qué no pudo haber enviado a un arcángel? ¿Por qué no pudo haber enviado ángeles? ¿Por qué tuvo que hacer Jesucristo? Mas, sin embargo, Jesucristo vino a cumplir esa voluntad. Y al cumplir esa voluntad, al ser el obediente a la voluntad del Padre, por esa obediencia que Él tuvo, es que usted y yo estamos aquí. Y por esa obediencia que Él hizo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, después fue exaltado. Y al ser exaltado, dice su palabra que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé si voy a decir algo que tal vez no es correcto, ahí el pastor después me corregirá, pero cuando yo leo en la escritura que después de que el Señor hizo ese sacrificio, tomó esa cruz y fue a entregar su vida, y dice que después fue levantado y fue exaltado y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Eso es una promoción. O sea, yo sé que Jesús es Dios, pero el haber cumplido Él con la voluntad del Padre, le dieron ese nombre que es sobre todo nombre. Antes Él tenía otros nombres, porque nosotros sabemos que las apariciones de Cristo han sido desde la eternidad hasta la eternidad, y lo vemos apareciendo en muchas formas. Lo vemos que le llaman Emanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesús, Jesús el Salvador. Pero después de haber cumplido la voluntad del Padre, a Él lo exaltaron hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta donde más se podía. Ya no hay más exaltación, y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Imagínese, o sea, verdaderamente esa fue una de las recompensas más grandes que nuestro Señor Jesucristo vino a tener, porque Él vino y dijo que la voluntad del Padre era que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Sabe que parte de que se haga la voluntad del Señor es precisamente eso. La voluntad del Señor, hermanos, créame, no es que se llenen las iglesias, aunque a nosotros, cuando las personas que están al frente de las iglesias, nos encanta ver las iglesias llenas, nos encanta ver a la gente que llega, nos encanta ver a la gente que adora, nos encanta ver a la gente que quiere aprender más, que quiere servir, que quiere bautizarse, que quiere ser parte de este organismo tan precioso que es el cuerpo de Cristo. Pero la voluntad de Dios, más que llenar un montón de gente en las iglesias, es llenar el cielo de creyentes, es llenar el cielo de hijos, es llenar el cielo de discípulos. Esa es la voluntad de Dios, y por eso nosotros estamos aquí. Esa es nuestra gran comisión. Mire entonces lo que dice, ¿cómo entonces nosotros podemos saber cuál es la voluntad del Señor? En Romanos 12, el versículo 1 y 2 dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Mire, sacrificio, lo mismo que el Señor Jesucristo. Si nuestro modelo es Jesús, no vamos a modelarlo, no le queremos solamente copiar en las maravillas, en las señales que el Señor hacía, pero el modelo del Señor Jesucristo fue un modelo de sacrificio.
Fue un modelo de sacrificio. Y dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Oiga, no sucumban a la presión de este mundo. Nosotros somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor. Por tanto, nosotros no podemos vivir imitando las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tenemos que dejar que por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo nuestra manera de pensar pueda cambiar y podamos verdaderamente ser transformados. Entonces, oiga, entonces es una preposición que quiere decir la condición de. O sea, después de haber hecho todo lo que está arriba, entonces este es el bridge, este es el puente para llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, después de que hayamos presentado nuestros cuerpos y los hayamos entregado como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo que le agrade a Dios, después de que nosotros dejemos de imitar las costumbres y las conductas de este mundo, después de que dejemos que el Señor transforme nuestra mente y cambiemos la forma de pensar, entonces, después de que hagamos todo eso, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos ni clue de cuál es la voluntad de Dios? Porque primero que nada, no nos estamos subiendo al altar del sacrificio. Porque primero que nada, no queremos morir a nuestros deseos. Nosotros podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero está re guapo, yo así lo quiero. Podrá decir una muchacha soltera, o probablemente una casada, Dios no lo quiera, ¿va? Pero eso no es subirse al altar del sacrificio y morir a tu deseo carnal. Eso no es. O cualquier otro hombre. Morir a tu deseo y decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Solo se puede hacer, solo se puede llegar a conocer cuando transformamos nuestra mente. Cuando ya no pensamos de acuerdo a la ideología de este o este otro partido. Mire, verdaderamente no, a mí no me gusta hablar de política y esas cosas, pero en este momento estamos viviendo un tiempo muy difícil en el que usted tiene que tener mucho cuidado a quién le presta su oído. Mucho cuidado, porque me temo, decía Pablo, que así como los sentidos espirituales de Eva fueron engañados, así muchos de ustedes se han engañado. Dice, me temo que en los últimos días muchos de ustedes sus sentidos se han engañado. Y mucho cuidado entonces con qué es lo que usted esté oyendo. Porque solo falta que uno empiece a conversar con una persona para saber qué noticiero es el que ha estado escuchando, si el de la izquierda o el de la derecha. La opinión de quién está simplemente repitiendo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Subámonos al altar del sacrificio y digámosle al Señor, dice que es un sacrificio vivo. No nos vamos a presentar a muerte, sino vivo quiere decir que voluntariamente nosotros vamos y nos subimos a ese altar del sacrificio para decirle al Señor, Señor, yo quiero morir a este stubbornness, a esta terquedad que hay dentro de mí. Y quiero vivir de una forma que te agrade a ti. Quiero que cambies cualquier conducta, cualquier costumbre a la cual, valga la redundancia, me he acostumbrado a vivir. O cualquier viento al cual me he acomodado. Hermanos, verdaderamente si queremos llegar a conocer cuál es la voluntad del Señor, tenemos que cambiar nuestra mente. Con una mente corrupta, con una mente perversa, con una mente que está en las cosas del mundo, nosotros no vamos a poder llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios en los cielos. A Dios no se le puede comprender a la manera del mundo.
Por eso no podemos inventarnos métodos o copiar métodos que usa la cultura del mundo. Yo entiendo que tenemos que avanzar y que tenemos que hacer muchas cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado de primeramente subirnos al altar del Señor y subirnos al altar del sacrificio y decirle: Señor, muéstranos, revélanos cuál es tu voluntad. Que no copiemos la voluntad de nadie más, sino que sea del cielo que venga esa voluntad, para que entonces podamos aprender. Mire, entonces aprenderán a conocer. O sea, es un aprendizaje. Necesitamos ser enseñados en cómo aprender a conocer la voluntad del Señor. No es algo que te viene así, sino necesitamos aprender a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y mire, unas veces uno aprende errando. A veces haces cosas donde te has dado cuenta que obraste por impulso, que obraste por emoción, que obraste por sentimiento, y te das cuenta que cada vez que obras de esa forma no estabas en la voluntad de Dios. Entonces a veces tenemos que aprender a desechar esas cosas y acercarnos a Dios de una forma en la cual nosotros podamos aprender que la voluntad de Dios sea buena, agradable y sea perfecta para nosotros. Nos habremos rendido por completo cuando podamos decir: Señor, que se haga tu voluntad. Ahí es donde verdaderamente nosotros podremos aprender y entender cuál es la voluntad del Señor. Yo no sé, hermano y hermana, en esta noche, qué batalla, qué pelea pueda haber dentro de tu corazón si verdaderamente estás anhelando que se haga la voluntad del Señor. Yo no sé con qué cosas puedas batallar tú en tu corazón, pero una cosa sí te puedo decir, y es que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros, a lo que nosotros nos podemos rendir. Pero necesitamos rogarle, necesitamos suplicarle al Señor precisamente eso. Imagínense que dentro de muchas cosas que el Señor Jesús pudo haberle enseñado a sus discípulos a que se pidiera en medio de esta oración, fíjese que incluso me llamaba la atención, estaba leyendo algo que dice: ¿por qué en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos no va la acción de gracias? Y nosotros siempre, a veces cuando oramos decimos: entraré por tus puertas con acción de gracias, pero más sin embargo en esta oración modelo que el Señor dejó, no vemos, pero sí dejó: venga tu reino, que se haga tu voluntad, porque eso era bien prioritario para el Señor Jesús. Fue el estilo de vida que Él nos vino a modelar desde el principio hasta el final. Nosotros vemos que en uno de los evangelios Él incluso le dice: Abba, papito, así con cariño le dice: Abba, yo sé que tú todo lo puedes. Abba, yo sé que tú todo lo puedes. Y si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Desde el principio de su vida hasta lo último de entregar su voluntad, hasta su último día, el Señor nos vino a modelar eso, un estilo de vida en el cual lo primero que se buscaba era agradar a Dios. Lo primero que se buscaba era el deseo de Dios. Ahora yo le voy a decir una cosa: habrán personas quizá que nos están escuchando en esta noche que dicen: pero ¿cómo yo puedo encontrar cuál es la voluntad de Dios? Y para verdaderamente encontrar la voluntad de Dios, tú tienes que ser un creyente. Tú tienes que reconocer que Cristo es Señor. Tienes que conocer a Jesús para que Jesús te pueda mostrar la voluntad del Padre. Y si hay alguien en esta noche que aún no ha conocido a Jesús, que aún no ha tomado esa decisión, ese paso de bendición y de fe en su vida, hoy puede ser el día en el que tú puedas abrir tu corazón al Señor y puedas decirle: yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Pero para vivir en la voluntad de Dios te necesito a ti, Jesús. Así que en esta noche yo quiero invitar a todos los que nos están sintonizando en este momento que tomemos una actitud. Si estamos haciendo una serie de la oración, tenemos que terminar orando. Después vamos a adorar y vamos a cerrar esta transmisión, pero tenemos que terminar orando.
El día de mañana es un día crucial en nuestro país, aquí en Estados Unidos donde nosotros estamos. Es un día muy, muy, muy importante. Y yo creo que es importante que le pidamos al Señor que verdaderamente Él haga su voluntad en todas las situaciones que se estarán dando el día de mañana. Que Él haga su voluntad en medio del nuevo gobierno que se ha de establecer en estos días que vienen. Que se haga su voluntad en cada uno de nosotros. Pero por sobre todas las cosas, que el Señor haga su voluntad en medio de nuestros corazones. Necesitamos clamarle al Señor que no prevalezca la voluntad del enemigo, que no prevalezca la voluntad de lo que las masas, de lo que la presión de grupo pide, que no prevalezca incluso nuestra propia voluntad, sino ya Cristo en el Getsemaní vino a recuperar esas voluntades que se perdieron en el huerto del Edén. Así que nosotros hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor y decirle: Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú vengas y que tú seas, Señor, el que venga a establecer tu reino en medio de nosotros. Que podamos nosotros no solamente ver tu reino, entrar a tu reino, que podamos ser herederos de ese reino y vivir conforme a los principios del cielo, conforme a lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Vamos a orar, acérquese conmigo. Estoy viendo aquí algunos de los comentarios y nos piden oración por sanidad y liberación, diría yo. Para un joven, una persona que se llama Jonathan, libre de los vicios, de la brujería, de la santería. Esta es una de las voluntades que se le ha rendido al enemigo. Usted no va a encontrar la voluntad de Dios yendo a consultar a un medium, yendo a consultar a un brujo, yendo a consultar a un lugar de espiritismos. Mucha gente vive bajo ese engaño. Mucha gente en nuestros países y aquí en este lugar vive bajo ese engaño, tratando de buscar respuestas, tratando de buscar ¿y qué será de mi vida? ¿Y qué será lo que va a pasar? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y será que me están engañando? ¿O y será que dónde está mi hijo? ¿O se me perdió tal joya? No vas a encontrar ninguna respuesta en el campo del enemigo. Y hoy vamos a orar para que el Señor venga quebrantando eso, porque Jesucristo ya en ese huerto recuperó esa voluntad que se le había dado al enemigo, a la serpiente, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando por aquellos que tienen problemas de deuda, esa voluntad que a veces nos hace. Las personas que a veces se meten a deudas es porque no tienen autocontrol, porque no saben dominar su propia voluntad, porque gastan más de lo que les entra de sus ingresos. Y vamos a orar también por eso, porque el Señor ya venció y nosotros podemos recuperar la voluntad propia, decirle: Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, danos ese fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio, porque dice que la voluntad del Señor es que nosotros ya no vivamos en la esclavitud del pecado, sino que vivamos como hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú quieres cumplir la voluntad de Dios, cualquier cosa que sea que te está estorbando en estos momentos, si te has rendido a la voluntad del enemigo, viviendo en alguna situación, en un estilo de vida pecaminoso, en vicios, en drogas, quizá en una relación ilícita que tú sabes que no es de Dios, que has doblegado tu carne al enemigo, que has entregado tu voluntad al enemigo. Si tú sabes que quizá has cedido a la presión, quizá hay personas que se endeudan simplemente por presión, por querer tener un carro, un automóvil mejor que el del vecino, o por querer aparentar, hacen una fiesta más grande que la de la prima, que la de la tía. Si has cedido a la presión del grupo, el Señor puede rescatarte para que puedas recuperar la voluntad también. Y si quizá has sido tú mismo que has cedido tu voluntad, la voluntad de tus pensamientos y la voluntad de tus emociones, y en estos momentos no sabes para dónde ir, hoy estamos aquí en el nombre de Jesús. Venimos clamando
en el nombre de Jesús por cada una de estas peticiones. Señor, tu palabra dice que si nosotros pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, Señor. Y aquí nos están pidiendo que clamemos por la unificación familiar de la familia Garrido. La voluntad de Dios es que el hombre no esté solo, sino que estén unidos, que las familias sean unidas, Padre. Y hoy te pedimos, porque sabemos que tu voluntad es que las familias estén unidas y no estén separadas, Señor. Te pedimos que tu voluntad sea, Señor, por aquellos hijos que se han alejado de ti, Señor, por aquellos que están lejos de ti. Te pedimos, Señor, tu voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy te pedimos, Señor, que un espíritu de arrepentimiento los interceda, los intercepte en su caminar, donde quiera que ellos estén, Señor. Así como lo has hecho con muchos otros, Señor, revélate a ellos, revela tu voluntad, Señor. Sabemos que muchas veces tu voluntad, Señor, no viene así de la nada, sino necesitamos aprender a conocer tu voluntad a través de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, a través de transformar nuestras mentes, a través de alejarnos de costumbres, Señor, de formas de vivir, Señor, de este sistema, de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en estos años por venir, Señor, se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor, aquí donde nosotros vivimos, aquí en este planeta, Señor, sea hecha tu voluntad, así como lo planeaste tú en el cielo, Señor. Que tus planes se hagan en la tierra, Señor, así como tú lo deseaste en el cielo, Señor. Que así, Señor, se cumpla aquí en la tierra, así como fue tu voluntad que fueran hechas las cosas en el cielo, Señor. Que sea así aquí en la tierra, Señor. Padre, en el cielo no hay enfermedad, Señor. En el cielo, Señor, no hay sufrimiento. Dice que allá no hay tribulación, no hay llanto, ya no hay dolor, Señor. Que se haga así como es en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Que pare toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús venimos clamándote, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús venimos suplicándote que se haga tu voluntad, Señor. Que seas hecha, Señor. Que sea agradable a ti, Señor, la meditación, Señor, de nuestra mente, Señor, la meditación de nuestros labios, Señor, de todo nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, siga clamando ahí donde usted se encuentra. Siga clamando ahí donde usted se encuentra. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Vamos a buscar el Salmo 46. Alguien me enviaba en este momento. En el nombre de Jesús, búsquelo ahí donde usted está. El Salmo 46. Dios, nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es Dios, es el Dios de Jacob. Vengan y contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quita el arco, parte la lanza y quema los carros de fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Y esa hermanos, esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, que no vivamos más en esclavitud, que no vivamos más en temor, que recordemos que Él está con nosotros, que su voluntad un día es venir y levantarnos a cada uno de nosotros y llevarnos juntamente con Él a ese lugar donde ya no habrá más tristeza, donde ya no habrá más dolor,
donde ya no habrá más tribulación, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendecimos en este momento a cada uno de los que nos escuchan en esta noche. Padre, bendecimos esta nación, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de los gobernantes, tanto el que se va como el que entra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta nación vuelva sus ojos a ti, Señor. Que esta nación se vuelva de todo corazón. Tu palabra dice: si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, yo vendré, descenderé del cielo y sanaré su tierra, Señor. Y hoy venimos pidiéndote que hagas tu voluntad, Señor. Que hagas tu voluntad, Señor, así como es en el cielo, que se haga hecho en medio de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu santo nombre y te rogamos que tu gloria y que la manifestación de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos y te adoramos. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Que cuando yo te haya dicho: Señor, venga tu reino a mí, es que tú eres el rey, tú eres el que mandas, tú eres el que da los designios, Señor. Y que yo te pueda obedecer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por aquellos que aún están, Señor, anhelando conocer tu voluntad, revélales cuál es tu voluntad, Señor. Revélate a ellos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. No busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. No busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. Diga: aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad. Diga: aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad y no busques más. Buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. No busques más, buscando adoradores estás, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. Aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, diga: seguiré avanzando. Quiero hacer, diga, tu voluntad. Aquí estoy, buscando tu aprobación. Si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad. Diga: aquí estoy, buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad. Diga: aquí estoy, aquí estoy,
buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, diga como en el cielo, y tu voluntad, yeah. Aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad, yeah. Aquí en la tierra como en el cielo, y aquí estoy buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, diga, seguiré avanzando. Quiero hacer, aquí estoy. Diga, si me dices que voy bien, diga, seguiré avanzando. Quiero hacer, diga, tu voluntad. Aquí estoy buscando tu aprobación, Padre. Si me dices que voy bien, seguiré avanzando. Quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad, y aquí en la tierra como en el cielo, y tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, tu voluntad, No busques más, buscando adoradores estás, que te adoren, diga, en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención. No busques más, buscando adoradores están, que te adoren en espíritu y verdad. Aquí tienes toda mi atención.